Buenas tardes, hermanos en Cristo. Hoy vamos a retomar un poco el tema que hablamos hace 2 semanas con referencia a Dios, la Biblia y la oración. ¿Y por qué vamos a retomar ese tema? Pues vayamos a retomar por dos razones. Una, porque a mí personalmente creo que nos ha quedado un concepto muy claro y muy concreto sin aclarar y sin concretar. Y por otro lado, porque además me añade y me apoya un comentario de alguien que me ha hecho referencia a este mismo tema. Entonces he pensado en primero a resumir un poquito, a matizar una serie de conceptos y por otro lado, de alguna manera, el darle el cierre, digamos, a los puntos necesarios y los puntos especiales para que podamos concretar y terminar, digamos, este tema. Y antes de dar el paso que vamos a dar, vamos a presentar este estudio, vamos a presentar nuestros momentos en oración al Señor. Señor Padre y nuestro, omnipotente Dios y Señor de señores, ante ti nos presentamos con nuestras manos vacías y nuestros corazones llenos de pecado. De ti dependemos y en ti buscamos seguir los pasos de tu Hijo Jesucristo, pero sin tu ayuda y sin el poder de tu Espíritu, sabes que nada somos capaces de hacer, y menos nada que te agrade. Por eso ponemos en tus manos este tiempo de estudio de tu palabra, Señor, este tiempo de meditación y sobre todo este tiempo de alabanza a tu eterno nombre. Muéstranos el camino correcto, muéstranos las formas correctas de acercarnos a ti en oración y súplica. Que nuestras bocas no expresen nada que se aparte de tu perfecta voluntad. Haznos ser sabios en tu palabra, para que con ella podamos alabarte, podamos honrarte y bendecir la grandeza de tu ser. Perdónanos nuestros continuos pecados y ayúdanos a ser perdonadores de quienes nos maltratan y rechazan. Y no nos dejes caer en tentación, Señor, enseñando que en tu nombre podemos lograrlo. Misericordioso Dios, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo te lo pedimos y ponemos todo ante tus ojos. Amén. Vamos a ver una serie de conceptos, unos puntos fundamentales, a ver si recordamos un poquito lo que estuvimos hablando. Y tratábamos un poco conceptos que nos llevaban a orar con corrección y con efectividad, conforme a la palabra. El primer punto que tocamos, o el más importante a mi entender, era saber con quién orábamos. Debemos saber que nuestra conversación, sigo insistiendo, que va a Dios Padre. No va a nosotros, ni es para nosotros, ni buscar resolver nuestros deseos carnales. El único importante es Dios Padre. Él es el único centro de nuestra atención. Es al único al que debemos dar honra, honor y gloria. Es decir, debemos saber a quién oramos. Y como debemos saber a quién oramos, tenemos que conocerle, tenemos que saber algo de él. Y ese es el segundo punto, cómo conocer cómo es Dios. Y aquí hablamos de que hay un concepto que se sale de nuestras capacidades y se llama la incomprensibilidad de Dios. Dios para nosotros es incomprensible, no tenemos capacidad, no tenemos mente suficiente y conocimientos suficientes como para comprenderle. Se sale de nuestras posibilidades. Él es infinito y su grandeza es infinita, con lo cual ni siquiera lo vamos a intentar. Pero sí el Señor nos pide una cosa, y es que le lleguemos a conocer. Y para llegarnos a conocer no necesitamos de nuestro yo, necesitamos de su palabra. Él ha puesto en su palabra rasgos, ha puesto historias, ha puesto información suficiente como para llegar a ese conocimiento de cómo es Dios. Y esa es nuestra misión. El tercer punto que hablábamos era cuál debe ser nuestra actitud para orar. Hablábamos y poníamos el ejemplo de Moisés en el monte Oreb, cuando la zarza ardiente, y comentábamos que tanto el pueblo judío del Antiguo Testamento como el pueblo judío actual creyente es de, total asombro, total majestad y total reverencia a ese Dios. Sus conceptos a este nivel son totales. Es un concepto que nosotros a veces tenemos excesiva carencia, sobre todo reverencia y respeto. Utilizamos conversaciones faltas de respeto sin valorar las distancias que nos separa de la grandeza de nuestra insignificancia.
Nuestras conversaciones, por muy buenas intenciones que llevemos, a veces son ligeras, son exageradamente familiares y nuestras oraciones tienen que expresar los conceptos de la Biblia, no nuestros conceptos, no nuestros sentimientos. Entonces, tenemos que buscar una reverencia, una actitud personal hacia Dios. ¿Y cuáles son nuestros fundamentos o cuáles deben ser el fundamento de la oración? Pues nuestro fundamento principal de la oración es nada más y nada menos que la palabra. La conclusión que sacamos es que debemos conocer la palabra y tomar los textos con corrección, valorar los textos sin olvidar nunca los contextos y sabiendo que la palabra jamás se contradice. Y por eso llegábamos a una serie de puntos que era estudiarla para saber. Teníamos que saber para conocer la palabra, pero entre otras cosas para no dejarnos engañar. Riesgo importante de falsas profetas y de falsas enseñanzas. Debemos conocerla para utilizarla correctamente para orar, como hemos dicho. Tenemos que buscar las promesas del Señor. Para buscar las promesas del Señor debemos conocer su palabra. Tenemos que ser conscientes de lo que decimos en nuestra conversación con Dios y en nuestras conversaciones con nuestros hermanos y el prójimo en general. No podemos hablar con livianeza, no podemos hablar con libertad excesiva, no podemos hablar yo. Tenemos que hablar de su palabra, su texto, sus promesas, sus mandatos. Y el concepto último que vamos a tratar, y es el que fundamenta, digamos, en la charla y el comentario de hoy, es un texto que se refiere y se aparece frecuentemente y que nosotros repetimos y muchas veces no sé si somos conscientes de lo que decimos. Y es cuando decimos que todo conforme a su voluntad. En este último punto, como es el conforme a su voluntad, como he dicho, va a ser la base de hoy. Es un punto que nos aporta grandes dudas, temores, desilusiones. ¿Y por qué? Porque creemos que es muy difícil conocer la voluntad de Dios. Y por eso una de las ideas y de las cosas es tratar de poner en fácil, si es que lo consigo, la dificultad de saber y conocer cuál es esa voluntad. ¿Y cuál es la fórmula o cómo podemos conocer la voluntad de Dios? Pues la primera de las razones por las que debemos aprender a conocer su voluntad está precisamente en sus promesas. Promesas, por ejemplo, podemos referirnos a 1 de Juan 2, del 15 al 17, que dice: no améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Atentos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hay medios que nos permiten llegar a ese conocimiento y es de lo que vamos a tratar hoy. Como ya he dicho, muchos pensamos que es una cosa muy difícil, tiene gran dificultad conocer la voluntad de Dios, pero tenemos que partir de una premisa, y es que el mismo Dios quiere que hagamos su voluntad y es algo que debemos saber. Si Él quiere que hagamos su voluntad, sabemos que Él nos lo ha descrito en su palabra. Y la palabra, como hemos dicho, va dejando rastros, se va dejando historias que nos llevan a ese conocimiento de la voluntad. Podemos referirnos, por ejemplo, a Romanos 12:2, que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una vez más, nos referimos a cómo podemos llegar a esa buena voluntad de Dios. Y aquí, en este texto concreto, en Romanos 12:2, vemos que hay 3 puntos a los cuales nos referencia. Vamos a ver, que lo tengo aquí perdido. Aquí está. La primera, como hemos leído y que se me había pasado la página: no os conforméis a este siglo. No os conforméis a este mundo. Este es un concepto que creo que ya lo tenemos claro. El conformarnos a este mundo quiere decir que somos y vivimos en este mundo, nacimos en este mundo por causa del pecado, pero no tenemos que ser y vivir con el mundo. Estar en el mundo sí, vivir con el mundo no. Y esto es lo que nos pide en esta primera parte del versículo. ¿Y por qué?
porque nos pide que, si somos nacidos de nuevo, si de alguna manera de verdad nos hemos convertido, de verdad estamos siguiendo las huellas del Señor, debemos transformarnos. Es lo que nos pide el Señor, transformación. Tenemos que cambiar de ese viejo hombre a ese nuevo hombre que es el que nos pide Dios. Y nos pide a través de su palabra que tenemos que transformar. Nuestra vida se tiene que adaptar, se tiene que parecer a lo que Cristo nos enseñó y nos pidió. Teníamos que seguir su camino, coger su cruz y parecernos a Él. ¿Y de qué forma? Nos pide que sea mediante la renovación de vuestro entendimiento. Renovar nuestro entendimiento quiere decir eso. Quiere decir que cambiar nuestros pensamientos, cambiar nuestras actitudes, cambiar nuestras tendencias pecaminosas, forzando en el esfuerzo y en la palabra, para que consigamos llegar a esa consagración creyente y de cristiana y lleguemos a esa santificación. Eso es lo que nos pide el Señor. Dios espera de nosotros nuestra santificación. Ese es el fundamento en esta vida. No vamos a llegar a esa santificación perfecta, porque no lo vamos a llegar, porque seguimos teniendo la vieja humanidad en nuestro cuerpo, pero nuestra alma debe buscar, nuestro espíritu debe luchar para conseguir a través de la palabra llegar a la santificación que el Señor nos pone en su camino. Porque si no fuera porque por esa necesidad, ese llegar a esa santificación, de alguna manera Dios no nos lo habría puesto en su palabra. ¿Por qué nos lo ha puesto? Porque es lo que realmente nos da, un mandamiento de búsqueda. Por tanto, es algo que debemos buscar en la oración, nuestra santificación. ¿Y por qué? Porque eso hemos visto que es agradable a su voluntad. Eso mismo nos refiere en el Salmo 32:8. Nos marca un camino a través de la palabra que nos dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Él nos enseña el camino que debemos seguir a través de su palabra para llegar a esa santificación. Y además nos ofrece su ayuda. También nos lo dice en la 1 Corintios 2:12 mediante una promesa: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dios nos ha dado al Espíritu Santo precisamente para que tengamos la capacidad, a través de su palabra, de conseguir y llegar a cumplir con su voluntad. ¿Pero qué nos hace falta? Pues yo entiendo, desde mi punto de vista, de que nos hace falta desearlo con sinceridad, no de palabra, con sinceridad. Porque Dios está claro que quiere que tomemos decisiones correctas y para ello pone medios, pero siempre nos pide que hagamos nuestro esfuerzo. Esfuerzo espiritual, esfuerzo de estudio, esfuerzo de meditación, esfuerzo de oración, esfuerzo de búsqueda de Dios. Pero a pesar de todo esto, de los comentarios que acabo de hacer, si no hemos conseguido, digamos, una referencia de cuál puede ser y cómo debe ser la voluntad de Dios, vamos a intentar facilitarlo y poner unas definiciones concretas. Vamos a buscar una vía, el camino que el Señor nos pone en su palabra. Vamos a marcarlo para conocer su voluntad y vamos a definir varios y muy sencillos fórmulas. ¿Y cuál es la primera fórmula? Pues la primera fórmula la empezamos fácil, seguro. Se llama oración. La oración decimos que para orar hace falta oración. Para conocer la voluntad de Dios hace falta oración. Y el tema con el que iniciamos la semana pasada el mensaje es también nuestra solución en la búsqueda de la voluntad divina. Es la palabra de Dios quien nos enseña que la oración cumple una labor fundamental en el conocimiento de Dios. Y eso lo vemos en Jeremías 29, 11, 13, que dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. Y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Quiere decir, oración. Tenemos que presentarnos ante el Señor buscando y pidiendo que nos muestre su voluntad. ¿Y cómo es el camino para buscar esa voluntad? Lo hemos repetido y lo volveremos a repetir. Se llama buscar en la palabra. Alguno estará pensando, y me parece lógico, que
esto mismo lo dijiste la semana pasada, o hace 2 semanas, perdón. Pues yo diría que sí. Pues también lo he dicho al principio de este comentario. Pues también. Y a veces te diría que tampoco lo he dicho como creo que lo tengo que decir. Porque es quizá la respuesta a muchas dudas, por no decir a todo lo que engloba nuestra vida frente a Dios. Y eso siempre pasa por las mismas soluciones. Pasa por la oración. La oración es humildad ante Dios, es un reconocimiento de nuestra indignidad hacia Dios. Y la palabra es esa guía, ese manual, como hemos hablado antes, ese manual de instrucciones de cómo hay que vivir la vida cristiana. Y sí, la palabra una vez más, y me perdonaréis, vuelvo a repetir una vez más la repetición, es el medio fundamental para que Dios nos muestre y señale cuál es su voluntad. La misma palabra nos lo dice en Escrituras, en Salmos 119, 105. Lámpara es a mis pies tu camino, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Las Escrituras, la palabra, la Biblia, la llamemos como la llamemos, ofrece una guía total para resolver nuestros temas espirituales. Principios para nuestro día a día. Principios que nos permiten tomar decisiones en situaciones de todo tipo. Principios que nos hacen pensar en buscar las decisiones correctas. ¿Y qué es lo que comentamos la pasada exposición? ¿Y qué es lo que hemos comentado al principio de esta exposición? Pues que debemos estudiar para saber. Sin estudiar no vamos a saber. Que hay que saber para no dejarnos engañar. Nuevamente, huir de la capacidad que tienen los falsos profetas, los falsos maestros, las falsas enseñanzas que nos pueden manipular y nos pueden dirigir el mal camino. Y que hay que utilizarlas correctamente para orar conforme a las promesas del Señor. Y en este caso estamos tratando para ser buscadores de la voluntad de Dios. Quiere decir que tenemos que estudiar para buscar la voluntad de Dios. Y el estudio profundo de la palabra, la meditación continua, esas son la voluntad de Dios, pues es la vía que nos permite cumplir con esa búsqueda de la voluntad. Ya leemos en Primera de Tesalonicenses 5, 18 al 21, que dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Estudiar por medio y manteniendo de apoyo al espíritu, pero no hay que menospreciar las palabras, hay que mirarlo todo y hay que retener lo bueno. No voy a recordar otra vez el pasaje de Berea. Y otra señal de la voluntad de Dios nos la da Primera de Pedro 2:15, que dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Haciendo el bien, porque es la voluntad de Dios. ¿Y cómo hacemos el bien? Por medio del conocimiento de su palabra. Pablo tampoco se queda a la zaga y por medio de Primera Tesalonicenses 4, del 2 al 7 nos dice: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y aquí habla de apartéis de la fornicación, tener su propia esposa, santidad en honor, pasión en la cruz, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, etcétera, etcétera. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Como vemos, todo es el proceso que el Señor quiere, que nuestra vida se cambie, se transforme y vaya buscando esa santificación por medio de su palabra y siempre, por supuesto, cumpliendo su voluntad. Vamos viendo que mientras profundizamos en la palabra, vamos conociendo que la voluntad de Dios es muy clara y puntual. Lógicamente, si desconocemos los textos, si descuidamos su enseñanza, la conclusión es fácil, nos desviaremos con facilidad de la voluntad de Dios. Quien no sabe el camino tiene la capacidad de perderse. La Biblia es el manual de funcionamiento de Dios para enseñarnos a vivir, lo he dicho antes. Su contenido es total y perfecto. Es el único manual que no se equivoca, que siempre diga lo que diga, siempre es correcto. Con lo cual, si queremos vivir conforme a la voluntad de Dios, es el manual de instrucciones de nuestra vida. Y cuanto más nos familiaricemos con las Escrituras, más fácil nos será llegar al camino de su voluntad.
Pues que eso sí está clara. La palabra es muy clara y muy concreta. Nos enseña que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Eso no creo que nos acordamos de Pablo. Que lo que no bendice es algo que no hay que decir. Que no todo lo que es lícito en sí mismo es para edificación. Tenemos que mantenernos firmes en el conocimiento de la palabra para que todo lo que hagamos, aunque pensemos y sea lícito de alguna manera, sea lo que nos conviene, que sea lo que nos bendiga, que sea lo que nos edifique. Entonces, si queremos conocer la voluntad de Dios, la conclusión es correcta. Estudiemos su palabra. Hay otro punto que yo voy a tocar, que no tocamos la otra vez, y es que entiendo que uno de los caminos que nos lleva a buscar y saber y conocer la voluntad de Dios está en la Iglesia y la consejería. Y que sé que entro en un tema en el que hay un peligro de discrepancias, pero voy a tratar de forma lo más conciso posible y de concretar al máximo. Y en primer lugar voy a valorar qué entendemos por Iglesia. Supongo que todos estaremos de acuerdo que es un grupo de creyentes en Dios, es un grupo de creyentes en Cristo, un grupo de creyentes en el Espíritu Santo, bautizados en nombre de esa Trinidad, que esos bautizados forman una asamblea que cumplen con la Escritura en cuanto a la enseñanza, en cuanto a la predicación y en la celebración de las ordenanzas. Sabemos y conocemos por la palabra que como asamblea de bautizados y creyentes hay dirigentes responsables, y esos dirigentes responsables tienen la función basada exclusivamente en los dones espirituales que les permite, ojo, les permite y les exige ser maestros de la enseñanza y de la predicación. Y la enseñanza correcta, desde mi entender, engloba la consejería. Y alguien dirá, ¿y qué tiene que ver la consejería con buscar la voluntad de Dios? Pues bueno, tiene que ver en una cosa muy concreta. Hay personas que son de duda constante. Hay personas que tienen capacidades limitadas de entendimiento. Tienen capacidades limitadas y tienen dificultades en la comprensión de los textos bíblicos. Y por esa misma razón necesitan tener buenos consejeros. Son personas a las cuales hay que ayudar, hay que apoyar, pero hay que dirigirlas en el camino correcto y hay que masticarles el texto y las palabras. Y de la misma forma, como os puse y como he expuesto en el estudio anterior y hoy, ojo donde consultamos la palabra. Ojo donde vamos a buscar referencias y enseñanza. Ojo con lo que leemos y con lo que vemos. Ojo con seguir a personas que no son cumplidoras de la palabra a pesar de que puedan tener unas fachadas preciosas espirituales. Ojo. Y no es tan difícil. A veces el paso entre la seguridad de lo que estamos haciendo a caer en ese error es simple y llanamente dejarnos llevar por textos, por visiones, por dulzuras de oído que nos facilitan llegar a textos, a direcciones, a contactos que realmente pueden resultar y de hecho resultan peligrosas. Y es en este punto de dificultad, es ese punto de crítico, digamos, de riesgo, donde debe estar presente la Iglesia y sus maestros. Y por eso también tenemos que tener claro unos consejos cuando nos acerquemos a personas que nos puedan proporcionar esa consejería. En primer lugar, nos tenemos que fijar en el estilo de vida que lleva esa persona a la que nos recabamos ayuda espiritual. Necesitamos valorar, ver externamente lo que de alguna manera puede significar su interno. Y sé que nos podemos confundir, porque cada uno tenemos nuestra trastienda dentro que difícilmente la conocemos. Pero ojo, en el tiempo la fachada externa nos dice mucho. Hay una cosa que tenemos que valorar. En muchas de las veces que preguntamos y que hacemos consultas, la respuesta automática es: yo creo que tendrías que, yo creo que deberías de, yo creo que tendrías que ir a hacer lo que sea, yo.
Y cuando la respuesta no debería empezar así, yo creo, debería empezar la palabra en tal sitio, en tal versículo, en tal texto, en tal pasaje, dice sobre tu tema esto, esto y esto. La Biblia tiene que estar abierta dentro de la mano de cualquier consejero y siempre encima de la mesa de una consejería. Solamente eso es la verdadera respuesta. La palabra de Dios dice. Y por medio de ese buen consejo, Dios puede presentarte también su voluntad. Si eres capaz de tener un buen consejero, puedes buscar y puedes encontrar la voluntad de Dios. Dice Proverbios 4:13, retén el consejo, no lo dejes, guárdalo porque eso es tu vida. Queda la conclusión de lo que hemos aprendido, y es que cuando sepamos cuál es la voluntad de Dios, decidamos con firmeza seguir los pasos del cumplimiento. Cuando sabemos su voluntad, ¿estamos dispuestos a seguirla? Cuando sabemos su voluntad, ¿buscamos obedecerla? ¿O realmente llegamos a una situación de que nos negamos a seguir el camino marcado, con la excusa de la duda de cuál será la voluntad de Dios? Aquí se nos presenta la comodidad, la pereza, las ataduras mundanas. ¿Y por qué nos limitan tanto para hacer la voluntad de Dios? ¿De verdad? ¿Tanto nos cuesta saber su voluntad o no queremos conocerla porque nos resulta incómodo? Hay muchos obstáculos que nos impiden cumplir con su voluntad. En Salmos 32, 8, 9 nos dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Porque a pesar de que sabemos cuál es la voluntad de Dios, no siempre se nos hace fácil obedecerla ni seguirla. Y hay obstáculos lógicos. Si para conocer la voluntad de Dios es imprescindible la oración, la falta de oración, está claro, es un obstáculo total. Nos dice en Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Si nos falta oración, hay un debilitamiento espiritual. Nos faltan fuerzas, ánimos para movernos y hacer lo que Dios nos pide. La escasez de oración nos lleva a tomar decisiones precipitadas y carnales. ¿Y por qué? Porque como no tenemos el hábito de pedir consejo al Señor, pues hacemos lo que realmente creemos que nosotros queremos hacer. ¿Cuál es otro de los tropiezos? Nuestra humanidad. Ese sabemos que es nuestro gran obstáculo. Y lo hemos leído en Salmos 32, 8, 9 hace poco. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Pero ojo, tenemos que fijarnos en la segunda parte de este versículo, el versículo 9, que dice, no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que ha de ser sujetado con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Somos cabezones, y eso lo sabemos, como los burros, y caminamos sin entendimiento, como los mulos. Nos mantenemos en nuestras propias ideas, aun cuando Dios nos indica cuál es el camino y la mejor decisión, aunque nos sea difícil entenderla. Pero para discutir este obstáculo también hay texto en la palabra, como dice en Proverbios 3:7, que dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. ¿Y qué vamos a opinar del obstáculo que se llama malos consejos? Malos consejos, malas compañías. Ese montón de voces que nos llenan la cabeza, voces más o menos melosas, agradables, que es mucho más agradable, por supuesto, que las exigencias divinas, porque cumplen y nos tranquilizan nuestros deseos carnales, pero que nos llevan totalmente al desastre. Y la verdad es que nos gusta más oír al mundo que a Dios. ¿Por qué? Porque nos hace felices a nosotros mismos. La palabra ya lo dice en Salmos 1, 1, 2. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y noche. Solo leo estos dos versículos de Salmos 1. Creo que es un salmo completo, precioso, y yo os animaría, supongo que el que más o el que menos lo ha leído muchas veces, pero a leer los 6 versículos que componen este salmo. Es muy bonito meditar sobre él. ¿Y cómo podemos olvidar otro de los obstáculos básicos de los que hemos hablado? Al igual que la oración es un fundamento para conocer la voluntad de Dios y su falta nos lleva al debilitamiento espiritual, como lo hemos dicho, la ignorancia de la palabra es un obstáculo total.
Hemos dicho que son los dos pilares básicos, oración y palabra. Si nos faltan, obstáculos totales. Si, como hemos visto, conocer la palabra es imprescindible para saber la voluntad de Dios, ignorarla es llegar a la imposibilidad de acceder a los deseos divinos. ¿Cómo vamos a conocer su voluntad si no la leemos, ni la buscamos, ni la conocemos? Necesitamos luz para caminar, y esa luz es la palabra. Y nos insiste en varios pasajes, por ejemplo en Salmos 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Segunda Timoteo 3:16, también la conocemos seguro que de memoria, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vemos que no hay mejor insistencia que la propia palabra. Y yo quisiera terminar con una conclusión y un ánimo. Aunque las dudas y los miedos nos acechen, cumplamos con estos puntos, siempre los mismos, para orar y cumplir con la voluntad de Dios. La propia oración correcta y en base al conocimiento de la palabra. Oración y palabra. Tenemos un texto el cual nos puede dar una enseñanza maravillosa. Es la que viene en Mateo 14, 23, 33. Es el pasaje en el cual el Señor se acerca, después de orar, a la barca en medio del mar con un buen temporal, y cuando va llegando, el Señor le dice: tened ánimo, yo soy, no temáis. Pedro, lógicamente con su pronto, dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Y él dijo: ven. Pero en cuanto descendió y empezó a andar, se dio cuenta y se enfrentó a un fuerte viento, y en ese momento tuvo miedo. Y en ese miedo, en ese temor, en esa desconfianza, falta de fe, empezó a hundirse. El Señor le responde y le dice directamente: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Necesitamos, en el doble mensaje que nos presenta este texto, desde lo humano, que nos enseña que debemos hacer la voluntad de Dios aunque vayamos en contra de nuestras limitaciones humanas. Si el Señor nos pide hacer, hagamos, aunque sea en contra de nuestra presente voluntad personal, de nuestro conocimiento, de nuestra seguridad humana, donde nuestras dudas y nuestros miedos en esta seguridad se oscurecen y nos oscurecen la mente, y por supuesto nos oscurecen lo que es el alma. Y tenemos el segundo mensaje, el de Dios. Él nos va a extender su mano para ayudarnos. Si hacemos su voluntad, Dios mostrará su fidelidad, la que está escrita en su palabra. Ojo, la que está escrita en su palabra, no la que nosotros queramos. Por eso no permitamos que nada, ningún obstáculo, impida cumplir con la voluntad de Dios, esa que nos tiene señalada para nuestra vida. Tengamos claros, centremos toda... De nuevo con vosotros, siento ha habido un corte que no estaba desde luego organizado ni lo tenía previsto. Ya era el resumen, creo que ya he rematado, os he dicho un poco cuál es la base de todo este tema, y en eso quisiera volver a insistir: oración y estudio. Y en esa necesidad yo ahora mismo me gustaría terminar en una oración para que quede constancia de que a través de esa oración es la que nos va a resolver el problema. Señor Todopoderoso y Eterno, gracias por tu palabra que nos dirige hacia ti, gracias por tu palabra que nos enseña de ti, gracias por tu palabra que nos anima en ti, Señor. Ninguno de tus hijos vive en soledad, pues aunque las personas que nos rodean nos aíslen y fallen, tú siempre estás con nosotros. Haznos sentir tu compañía y líbranos de las ataduras del pecado, Señor. Haznos sabios en tu palabra para que busquemos siempre y sepamos cuál es tu voluntad. Líbranos de nuestro afán por las peticiones y vidas carnales, haciendo que todo lo que centremos en tu presencia, Señor. De ti dependemos y a ti queremos entregarnos. Ayúdanos a ser buenos y fieles hijos tuyos. En el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.